¿Alguna vez te has querido hacer de mucho dinero sin tener que durar 8 o más horas diarias de duro y arduo trabajo? Pues existe un método poco convencional para estos tiempos que antiguamente fue una gran fuente de generación de nuevos ricos. Minería. Suena mentira, pero es cierto. La minería extrae materiales de valor o utilidad, siendo lo más buscado en este quehacer los metales. Los metales, dependiendo de su utilidad y belleza, son altamente valorados, siendo el oro el metal más conocido y valioso durante siglos. El metal minado más famoso aún hoy en día es el oro. El oro ha sido un metal muy codiciado desde tiempos antiguos, tanto por su belleza como por su amplia gama de usos en joyería, electrónica, artesanía, aeronáutica, industrias, inversión y reserva económica. Debido a esto, es uno de los metales más apreciados y valorados, tanto así que una onza cuesta $1,734.75 para el 20 de junio de 2020. Pero aún así, hay algunos metales que son más caros que este. Así que Saux te da aquí 7 metales más caros que el oro. Número 1. Francio. El francio es un metal pesado, inestable y altamente radioactivo, con una vida media máxima de solo 22 minutos. Tiene un punto de fusión bajo, de 27 grados centígrados o de 81 Fahrenheit. Y si se pudiera acumular suficiente, sería líquido en una habitación cálida. El francio es el segundo elemento más raro en la corteza terrestre. Existen menos de 30 gramos de francio en la Tierra en un momento dado. El francio es el menos electronegativo de todos los elementos, por lo tanto, debería ser el metal alcalino químicamente más reactivo. En teoría, su reacción con el agua sería más violenta que la del cesio y la del sodio. Desafortunadamente, no está disponible en cantidades suficientes para mostrar que reacciona con el agua. Se fabrica en pequeñas cantidades en aceleradores de partículas. Comercialmente no hay usos para el francio debido a su rareza e inestabilidad. Solo se utiliza con fines de investigación. El precio actual del francio teóricamente es 1 billón por gramo. ¿Por qué teóricamente? Pues porque nunca se ha podido conseguir un gramo de este metal, sino simplemente átomos en pequeñas cantidades. En segundo lugar tenemos al californio. Es un elemento químico descubierto por Glenn T. Seaborg en 1950 en el laboratorio de la Universidad de California en Berkeley. Es el metal más caro del mundo, pues el francio, al existir en tan mínimas cantidades que duran tan poco tiempo, solo es el más caro en teoría. El californio, a pesar de ser el más caro, no es de utilidad para el público en general. El californio es un metal artificial, es decir, hecho por el hombre. Es altamente radioactivo y su gran precio se debe enteramente a su rareza y costo de producción. Anualmente se producen entre 30 y 40 microgramos en laboratorios solo en Rusia y los Estados Unidos. Sus usos tienen aplicación práctica como fuente de neutrones de alta intensidad en sistemas electrónicos, en la investigación médica, en técnicas especiales para la determinación analítica de metales como oro y plata y en la determinación del agua en el petróleo. Tiene algunos usos selectos en la industria médica, pero de hecho es muy radioactivo y extremadamente peligroso. Esto limita su uso principal a la generación de energía nuclear. Su precio actual es de $25 millones por gramo. Wow, que sea radioactivo, que me regalan un chin de eso. En tercer lugar tenemos el plutonio. El plutonio es un elemento químico generalmente de origen artificial que se utiliza como combustible nuclear y en la fabricación de armas nucleares. Los usos más importantes del plutonio dependen de dos de sus propiedades. Primero, la radiación emitida que genera mucho calor, por lo que se usa como fuente de energía térmica. De hecho, el plutonio emite tanto calor que el metal se siente cálido al toque, y si se coloca una gran pieza de plutonio en el agua, el calor liberado puede hacer que el agua hierva. En segundo lugar, el plutonio proporciona energía eléctrica en sondas espaciales
y vehículos espaciales. Generalmente no se encuentra en la naturaleza. Su precio ronda entre los $13,000 y $5,000 por gramo según su nivel de pureza. En cuarto lugar tenemos al rodio. Es el metal no radioactivo más caro. Debido a su escasez y las amplias aplicaciones, lo hacen tener una alta demanda. Aunque es extremadamente raro, el oro es 4 veces más abundante y el platino 5 veces más abundante que el rodio. El rodio también tiene muchos usos. Se usa comúnmente como revestimiento en joyas, especialmente en oro blanco. Sus aplicaciones industriales también son numerosas. Es más utilizado en iluminación y producción automotriz. La industria del automóvil consume alrededor del 80% de la producción anual de rodio, utilizado en combinación con platino o paladio para la fabricación de catalizadores. También se emplea en la fabricación de vidrio, aprovechando su enorme resistencia al calor, y en la electrónica para la elaboración de contactos eléctricos. Su precio actual es de $8,300 la onza. En quinto lugar tenemos el iridio. El iridio es uno de los elementos naturales más raros, lo que explica su alto precio. También es extremadamente duro, quebradizo, y es el más resistente a la corrosión y al calor de todos los metales. Se utiliza industrialmente en la fabricación de bujías y como emisor de rayos gamma en los equipos industriales de radiografía. Por lo general, este metal es más caro que el oro, pero ha sufrido una baja y está a $1,660 por onza. En sexto lugar tenemos el paladio. El paladio es actualmente el más caro de los 4 principales metales preciosos: oro, plata, platino y paladio. El paladio se usa principalmente en los convertidores catalíticos. También se usa en la joyería, odontología, relojería, en las tiras reactivas para comprobar los niveles de azúcar en la sangre, en las bujías de los aviones y en la producción de instrumentos quirúrgicos y contactos eléctricos. Su precio actual es de $1,926.03 por onza. Y en séptimo lugar tenemos al renio. El renio es un metal plateado que resiste a la corrosión y oxidación, pero pierde su brillo en contacto con el aire húmedo. Además, es uno de los metales más densos. Con el tercer punto de fusión más alto entre los metales, la mayor aplicación de renio es a altas temperaturas en piezas de motor a reacción. Junto con el platino, también se usa ampliamente como catalizador en la producción de combustible. La rareza, su complejo proceso de extracción y la demanda de la industria aeronáutica se combinan para determinar su costo. Suele utilizarse en aleación con el tungsteno como filamento eléctrico, ya que tiene una resistencia eléctrica muy alta. Debido a su elevado punto de fusión, es muy usado en termopares eléctricos y contactos. Por lo general es más caro que el oro, pero ha tenido una baja y está costando $1,290 la onza. Y bien amigos, eso fue todo por esta ocasión. Ya saben, si quieren ser ricos, busquen uranio. Y no se preocupen por la radioactividad, es mejor morir con dinero que sin nada. Bueno, hasta la próxima. Recuerden visitarme en mi otro canal, South the Supervisor.